El miedo a la pérdida no empieza con tácticas, empieza con la percepción. Antes de que una mujer sienta miedo de perderte, debe sentir que tu presencia tiene valor más allá de la conveniencia, la rutina o la disponibilidad emocional cuando la necesitas. Aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta el concepto. Asumen que el miedo a la pérdida se crea al alejarse repentinamente o negar el afecto, pero eso solo funciona cuando ya existe algo significativo. Sin peso emocional, la ausencia no significa nada. Al principio, lo que crea la base del miedo a la pérdida es el contraste emocional. Una mujer se da cuenta de lo que puede perder solo después de haber experimentado lo que se siente tenerte en su vida de una manera sólida, constante y emocionalmente estable. Esto no significa atención constante, significa confiabilidad sin dependencia. Cuando tu presencia se siente tranquila en lugar de necesitada, segura en lugar de performativa, indica silenciosamente valor, y el valor es el prerequisito para la pérdida. En esta etapa ella no tiene miedo, se siente cómoda. La comodidad es importante porque baja las defensas emocionales. Cuando se siente emocionalmente segura, deja de proteger cada interacción. Se permite relajarse en la dinámica. Es entonces cuando el apego emocional comienza a formarse de forma natural, no porque busque validación, sino porque la conexión se siente emocionalmente fluida. Lo que ella empieza a notar durante esta fase es cómo existes independientemente de sus reacciones. Disfrutas de su presencia, pero no te altera. La escuchas, pero no te explicas demasiado. Le prestas atención, pero no la ofreces como moneda de cambio. Esta sutil independencia emocional le llega profundamente, aunque ella no pueda expresarla. Le dice que tu vida está plena, que tu mundo emocional no está vacío y que su papel en él es una elección, no una obligación. Esto es crucial, porque el miedo a la pérdida solo se desarrolla cuando alguien se da cuenta de que no es el centro de la estabilidad emocional de otra persona. Cuando ella siente que tu felicidad no depende de su validación, algo cambia. Empieza a verte como alguien que podría alejarse y seguir estando completo. Esa comprensión planta la primera semilla. En este punto, su sistema emocional empieza a medir, no conscientemente, sino instintivamente. Ella nota cómo se siente cuando estás presente y cómo se siente cuando no estás disponible de inmediato. Empieza a prestar atención a las diferencias emocionales. Los momentos de ausencia aún no son dolorosos, pero sí perceptibles. Crean un ligero desequilibrio, una sutil conciencia de que tu presencia no está garantizada. Es importante destacar que esta etapa aún no implica miedo, implica conciencia. El miedo llega después, cuando la conciencia se encuentra con el apego emocional. Ahora mismo, ella simplemente está reconociendo que tu atención no es automática. Ese reconocimiento por sí solo aumenta el valor percibido. El error que cometen muchas personas es intentar forzar esta etapa mediante el retraimiento emocional o un comportamiento frío. Esto es contraproducente porque el miedo a la pérdida no puede existir sin confianza. La confianza es lo que permite que crezca el apego emocional. Y el apego emocional es lo que da sentido a la ausencia. Así que en esta primera fase, lo que realmente sienta las bases para el miedo a perderte es la estabilidad emocional combinada con la independencia. Estás presente, pero no eres predecible de una manera necesitada. Eres cálido, pero no estás emocionalmente sobreexpuesto. Estás comprometido, pero no buscas. Este equilibrio transforma silenciosamente la forma en que ella te percibe. Todavía no tiene miedo, pero empieza a percibir que perderte significaría perder algo que la sustenta emocionalmente, algo excepcional, algo difícil de reemplazar. Y esa comprensión es donde todo comienza. Una vez establecido el valor emocional, la segunda fase comienza de forma sutil pero poderosa. Aquí es donde la constancia se encuentra con la moderación. El miedo a la pérdida no crece en el caos, crece en contraste. Cuando una mujer se acostumbra a un cierto estándar emocional contigo,
Cualquier cambio en ese estándar se siente de inmediato. En esta etapa, te ha integrado emocionalmente en su mundo, no de forma drástica, sino silenciosa. Espera tu presencia a un cierto nivel emocional. Espera el tono, la calma, la atención, la estabilidad emocional. Y gracias a esa expectativa, incluso los pequeños cambios empiezan a importar. Lo que desencadena su miedo aquí no es la desaparición, sino una menor disponibilidad emocional, junto con una confianza en sí misma inalterada. Esto es crucial. Si la disponibilidad emocional disminuye, mientras la confianza permanece intacta, la mente lo interpreta como una elección en lugar de un rechazo. La elección es lo que crea incertidumbre. El rechazo crea una actitud defensiva. La incertidumbre crea una inversión emocional. Ella comienza a hacerse preguntas que no se había hecho antes. ¿Está distraído? ¿Hay algo más que lo ocupa? ¿Ha cambiado su interés? Estas preguntas no surgen del pánico, surgen de la curiosidad combinada con el apego. Ella aún se siente emocionalmente segura, pero ya no está segura. Durante esta fase, presta más atención a tus reacciones. Se da cuenta de lo que te atrae y lo que no. Puede aumentar ligeramente su esfuerzo, no conscientemente, sino instintivamente. Mayor compromiso, mayor receptividad, mayor presencia emocional por su parte. Esto no es manipulación, es calibración emocional. Los humanos ajustamos naturalmente nuestro comportamiento para mantener conexiones valiosas. Lo que profundiza el miedo a la pérdida aquí es darte cuenta de que no estás buscando consuelo, no estás corrigiendo sus suposiciones, no estás sobreaclarando tu posición, tu estabilidad emocional permanece igual, no te estás alejando emocionalmente con resentimiento, simplemente estás menos disponible, pero completamente arraigado. Esta combinación es poderosa porque la obliga a afrontar la posibilidad de que no controle el acceso a ti, no en un sentido dominante, sino en uno basado en la realidad. Tienes una vida, prioridades y límites emocionales que existen independientemente de sus expectativas. En este punto, el apego emocional se intensifica. No teme perder la atención, teme perder la presencia emocional. Siente la diferencia entre alguien que está ahí por defecto y alguien que elige estar ahí. Y cuando la elección se hace visible, el miedo a la pérdida se vuelve real. Puede que empiece a sentir una sutil urgencia emocional, nada drástico, solo una necesidad interna de restablecer el ritmo emocional anterior. Quiere que las cosas vuelvan a la normalidad, sin comprender del todo por qué el cambio la inquieta. Lo más importante en esta etapa es no convertir la distancia en un arma. No te vuelvas frío, despectivo ni pasivo-agresivo. Eso cambiaría la dinámica hacia la inseguridad en lugar de la atracción. El miedo a la pérdida prospera en la madurez emocional, no en la volatilidad emocional. En este punto, empieza a involucrarse emocionalmente no porque se sienta privada, sino porque percibe el valor de lo que podría perderse. Esa distinción define si el miedo a la pérdida se convierte en apego o ansiedad. A medida que se profundiza la implicación emocional, el miedo a la pérdida se vuelve más interno y menos visible. Esta es la etapa en la que su mundo emocional comienza a reorganizarse en torno a la posibilidad de tu ausencia. No de forma consciente, sino emocional. Empieza a imaginar la vida sin ti, no porque quiera, sino porque la mente, de forma natural, evalúa la posible pérdida cuando el apego se hace presente. Estos pensamientos no son dramáticos, aparecen silenciosamente, en momentos de silencio, durante la reflexión, cuando algo le recuerda a ti y se pregunta si esa presencia siempre estará ahí. En este punto, sus emociones ya no reaccionan solo a tu comportamiento, responden a su propio apego. Se da cuenta de que le importas y el cariño introduce vulnerabilidad. La vulnerabilidad introduce miedo. Lo que intensifica el miedo a perderte aquí es el contraste emocional a lo largo del tiempo. Recuerda lo arraigada que se sentía a tu lado. Compara ese sentimiento con otras conexiones emocionales en su vida. Y la comparación te favorece.
Esto hace que tu presencia emocional parezca escasa. Puedes sentir una sutil pérdida de control emocional, no con pánico, sino de forma reflexiva. Se vuelve más consciente de la influencia que tu presencia tiene en su estado de ánimo, sus pensamientos y su sensación de seguridad emocional. Esta conciencia puede ser inquietante porque revela una dependencia que no pretendía desarrollar. Es importante destacar que el miedo a la pérdida en esta etapa no significa desesperación, significa respeto. Reconoce que no eres fácilmente reemplazable emocionalmente, y cuando alguien no puede ser reemplazado fácilmente, la idea de perderlo tiene peso. Puede intentar anclar emocionalmente la conexión, mayor apertura emocional, conversación más orientada al futuro, mayor esfuerzo por mantener la cercanía. De nuevo, no como una táctica, sino como una respuesta natural al valor percibido. Lo que fortalece el miedo a la pérdida aquí es tu continuo equilibrio emocional. No te resistes a la cercanía, pero tampoco te aferras a ella. Permites la conexión emocional sin renunciar a tu individualidad. Esto refuerza la idea de que la relación existe porque la eliges, no porque la necesites. En esta etapa, el silencio o la distancia, incluso breves, le resultan más fuertes, no porque la hayas entrenado para temerlo, sino porque el apego amplifica la ausencia. Es una realidad psicológica, no una estrategia. Empieza a sentir que perderte no solo significaría perder a una persona, sino también perder cierto estado emocional. Calma, estabilidad, profundidad, y esa comprensión crea un miedo silencioso pero poderoso. A medida que el miedo a perderte se intensifica, llega a una etapa en la que ya no puede permanecer pasivo. Hasta ese momento, sus emociones se han estado procesando internamente, adaptándose silenciosamente a la idea de que tu presencia es valiosa y no está garantizada. Pero ahora, el miedo empieza a exigir una solución. Esta es la etapa en la que la presión emocional aumenta, no porque hayas hecho algo extremo, sino porque la conexión ha alcanzado un nivel en el que la ambigüedad se vuelve incómoda. Empieza a considerar la relación con más seriedad, incluso si nunca se ha definido formalmente. El miedo a la pérdida impulsa la mente a la evaluación. Se pregunta si el intercambio emocional se siente equilibrado, si tu interés coincide con el suyo y si la conexión tiene un rumbo o simplemente se está desviando. Esto no es una sobrepensación impulsada por la ansiedad, es la activación de la autoprotección emocional. En esta etapa se vuelve más consciente de su propia vulnerabilidad. Se da cuenta de que ha invertido emocionalmente y con la inversión viene el riesgo. Perderte ahora se sentiría como perder algo significativo, no solo perder la atención o la interacción. Esta comprensión puede ser inquietante porque elimina la neutralidad emocional. Ya no está desapegada. Se preocupa y preocuparse significa que tiene algo que perder. Su comportamiento puede cambiar sutilmente. Podría volverse más intencional con la comunicación, más presente durante las interacciones o más abierta emocionalmente que antes. Esto no es manipulación, es su intento instintivo de estabilizar algo que valora. Los humanos buscan seguridad de forma natural donde existe apego. Lo que determina cómo evoluciona el miedo en este caso es cómo te mantienes emocionalmente coherente. Si tu comportamiento se mantiene firme, respetuoso y alineado con tus valores, el miedo no se descontrola, se asienta. Empieza a sentir que, si bien la pérdida es posible, no es inminente. Esto permite que el miedo se transforme en una inversión emocional más profunda en lugar de ansiedad. Sin embargo, si percibe imprevisibilidad emocional, señales contradictorias o falta de claridad, el miedo se intensifica, no porque quiera controlarte, sino porque la incertidumbre amenaza la seguridad emocional. En este punto, el miedo a perderte ya no puede coexistir con la ambigüedad emocional. Algo tiene que ceder. A menudo es aquí donde busca claridad directa o indirectamente. Puede que te pregunte sobre tus intenciones, tu futuro
o tu disponibilidad emocional. Puede que observe tus acciones con más atención que tus palabras. El miedo agudiza la percepción. Presta atención a tus prioridades, a cómo respondes bajo presión y a si tu presencia emocional es estable o condicional. Es importante destacar que esta etapa revela madurez emocional. Algunas mujeres responden comunicándose abierta y tranquilamente. Otras responden retirándose emocionalmente para protegerse. Ambas respuestas provienen del mismo lugar, miedo a la pérdida emocional, combinado con respeto por uno mismo. Lo que hagas aquí es muy importante. Si respondes con honestidad, calma y estabilidad emocional, el miedo comienza a disiparse. Ella se siente vista, valorada y emocionalmente segura. El miedo se transforma en confianza, pero si ignoras sus preocupaciones, te vuelves evasivo o te retraes emocionalmente, el miedo se agudiza y se convierte en inseguridad. Y la inseguridad, si no se resuelve, eventualmente erosiona la atracción. Esta etapa no se trata de aumentar el miedo, se trata de si se enfrenta al miedo con integridad emocional. Cuando se gestiona bien, el miedo se convierte en un puente hacia una conexión más profunda. Si se gestiona mal, se convierte en motivo de desapego. Al final de esta fase, llega a una conclusión interna, o bien la conexión se siente lo suficientemente fuerte como para avanzar emocionalmente, o bien se siente demasiado incierta como para seguir invirtiendo en ella. El miedo obliga a tomar decisiones. El silencio ya no funciona, la verdad emocional se impone. En la etapa final, el miedo a perderte ya no se siente como miedo, se ha transformado en claridad. La tensión emocional que antes existía se ha transformado en comprensión. Ahora sabe exactamente dónde se encuentra, qué significa la conexión para ella y si se alinea con sus necesidades emocionales. Si la relación ha demostrado ser emocionalmente estable, el miedo se disuelve en apreciación. Ya no le preocupa perderte porque se siente emocionalmente segura en el vínculo. Tu presencia se siente elegida en lugar de condicional. Entiende que eres emocionalmente independiente, pero también emocionalmente disponible. Este equilibrio genera confianza. En este resultado, el miedo cumplió su propósito. Resaltó el valor sin crear inestabilidad. Se siente emocionalmente arraigada, no ansiosa. La idea de la pérdida ya no domina sus pensamientos porque la conexión se siente mutua e intencional. No necesita aferrarse con fuerza. Se siente lo suficientemente segura como para relajarse. Sin embargo, si la claridad revela desajuste, el miedo se desvanece en aceptación. Esto no significa que deje de importarle al instante, significa que deja de resistirse a la realidad. Entiende que el apego por sí solo no es suficiente para mantener la seguridad emocional y con esa comprensión llega la liberación emocional. Lo importante aquí es que no se sienta derrotada, se siente empoderada. El miedo a la pérdida le ha enseñado algo sobre sí misma, le ha mostrado lo que valora, lo que necesita y con lo que ya no se conforma. El silencio, la distancia y el contraste emocional han desvanecido la ilusión. En esta etapa recupera plena autonomía emocional. Su estado de ánimo ya no fluctúa según tu presencia o ausencia. Se siente centrada de nuevo. Si permaneces en su vida, es porque la conexión enriquece su mundo emocional, no porque tema perderlo. Si la reconexión o un compromiso más profundo ocurren aquí, se basan en la elección, no en el miedo, no en la urgencia, no en la inseguridad. Ya no reacciona emocionalmente, está decidiendo emocionalmente. Esta es la distinción más importante. El miedo a perderte solo tiene poder cuando conduce a la autoconciencia en lugar de a la dependencia emocional. Cuando el miedo se transforma en claridad, fortalece la inteligencia emocional. Cuando permanece sin resolver, crea desequilibrio. En el mejor de los casos, en esta etapa, ella te respeta más, no menos. Entiende que tu independencia emocional no era una amenaza, sino una señal de estabilidad. Reconoce que tu capacidad para alejarte no fue una falta de cariño, sino una señal de autoestima. Esa comprensión
profundiza la atracción en lugar de debilitarla. Y si decide alejarse, lo hace sin resentimiento. El miedo ya no la ata, la libera. Se va con comprensión en lugar de amargura, llevando consigo las lecciones que la conexión le enseñó. En definitiva, el miedo a perderte no es algo que se pueda desencadenar agresivamente ni manipular. Es algo que surge de forma natural cuando coexisten el valor emocional, la independencia y la claridad. Cuando se maneja con madurez, conduce a una conexión más fuerte o a un cierre pacífico. Esa es la verdad final. El miedo a la pérdida no es el objetivo. La claridad emocional sí lo es, y la claridad siempre revela lo real.